Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia explosiva que está revolucionando el panorama energético y geopolítico. Ucrania ha desatado una serie de ataques coordinados que han impactado de lleno el motor económico de Rusia, forzando a la potencia del Este a pasar de ser un exportador imbatible de petróleo y gas a enfrentar la cruda realidad de ser un importador. ¿Cómo ocurrió este giro dramático? ¿Qué consecuencias tendrá para Rusia y el mundo? Acompáñanos en esta narrativa. Ucrania lo logró. Golpe directo al corazón. La historia comienza en la penumbra de la noche, cuando un grupo de drones y cazas furtivos ucranianos, con una coordinación casi de ensueño, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las infraestructuras energéticas rusas. En un abrir y cerrar de ojos, refinerías, plantas de procesamiento y centros logísticos en 15 ciudades estratégicas se convirtieron en objetivos de una operación que, desde el principio, fue bautizada con el nombre de Operación Fulgor. Mientras la mayoría de Rusia dormía, el cielo se iluminó con destellos de explosiones y columnas de humo surgieron de instalaciones vitales. Las refinerías, que día tras día procesaban miles de barriles de petróleo y millones de metros cúbicos de gas, se vieron sacudidas por el impacto. Algunos testigos describieron la escena como salida de una película de acción, donde el rugido de los drones se mezclaba con el estruendo de explosiones y las alarmas se disparaban por doquier. Y vaya que lo hicieron. Con precisión quirúrgica, los ataques no solo causaron incendios que envolvieron los complejos energéticos, sino que dejaron a las defensas rusas paralizadas, como si de repente se hubieran olvidado de cómo defender lo que más les importaba. Según fuentes locales, en algunas instalaciones, los sistemas antiaéreos intentaron responder, pero la velocidad y la cantidad de drones hicieron que cualquier intento de interceptarlos fuera inútil. Las llamas devoraban estructuras clave, mientras los trabajadores huían, sin poder hacer nada para salvar el corazón del sector energético ruso. El resultado fue impactante. La infraestructura energética, columna vertebral de la economía rusa, se vio gravemente afectada. Y es que, para Rusia, el petróleo y el gas no son solo productos de exportación, son el alma de su presupuesto nacional. En cuestión de minutos, lo que parecía invencible se convirtió en una vulnerabilidad explotada a plena luz del día. Pero esto no fue solo un ataque a instalaciones, fue un golpe psicológico. En Moscú, el gobierno se vio forzado a reaccionar de inmediato. Putin convocó a su gabinete de crisis en plena madrugada, mientras las primeras imágenes del desastre se filtraban en redes sociales y en medios internacionales. Rusia, la gran superpotencia energética, de repente parecía indefensa. Las consecuencias no tardaron en reflejarse en los mercados. En la bolsa de Moscú, las acciones de las principales petroleras se desplomaron en cuestión de horas, generando pánico entre los inversores. Los expertos comenzaron a especular sobre el verdadero impacto de los ataques. ¿Sería solo un golpe momentáneo o el inicio de un colapso energético a gran escala? El Kremlin, por su parte, intentó minimizar los daños. Los voceros oficiales declararon que la situación estaba bajo control. Pero mientras daban estas declaraciones, imágenes satelitales mostraban incendios activos en varias refinerías, y analistas confirmaban que la producción de combustible había sufrido una interrupción crítica. Los reportes indicaban que algunos oleoductos clave también habían sido alcanzados, lo que amenazaba con generar un efecto dominó en el suministro interno de energía. Pero la pregunta clave era, ¿cómo había logrado Ucrania ejecutar una operación de esta magnitud con tal precisión? Los expertos sugieren que este ataque no fue un acto improvisado, sino una operación meticulosamente planeada, donde la tecnología de drones, la inteligencia satelital y el factor sorpresa se combinaron de manera magistral. En este punto, los ojos del mundo estaban puestos en Rusia. La nación que durante años había utilizado su riqueza energética como un arma de presión global, ahora se encontraba en la posición de víctima. La era de la impunidad había terminado.
A medida que el humo negro se elevaba sobre las refinerías rusas, el impacto del ataque comenzó a sentirse mucho más allá de las zonas afectadas. Los mercados financieros entraron en pánico. Los precios del petróleo experimentaron una volatilidad sin precedentes y los principales actores de la industria energética quedaron en estado de shock. Los analistas no tardaron en comparar esta situación con un terremoto económico, cuyas ondas de choque podrían extenderse por meses. Para Rusia, un país cuya economía depende enormemente de la exportación de petróleo y gas, esto no era solo una crisis, era una amenaza directa a su estabilidad financiera. Las refinerías atacadas representaban una parte considerable de la producción de combustible del país y su parálisis obligó a las autoridades a activar protocolos de emergencia. Las repercusiones fueron inmediatas. El rublo sufrió una caída repentina, mientras los inversionistas extranjeros se apresuraban a retirar su capital ante la incertidumbre. En la bolsa de Moscú, las acciones de compañías petroleras como Rosneft y Gazprom cayeron en picada, borrando miles de millones de dólares en valor en cuestión de horas. El Kremlin se vio obligado a intervenir rápidamente, inyectando liquidez en los mercados para frenar el pánico, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, en las calles de Moscú, las estaciones de servicio comenzaron a experimentar escasez, y en algunas regiones se reportaron largas filas de ciudadanos preocupados por el aumento inminente del precio del combustible. La narrativa oficial intentó tranquilizar a la población, pero las imágenes de las refinerías en llamas eran imposibles de ignorar. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de videos y fotografías del ataque, con expertos debatiendo si esto marcaría un antes y un después en la seguridad energética de Rusia. La respuesta del Kremlin, furia y promesas de venganza, el presidente Vladimir Putin no tardó en reaccionar. En un discurso transmitido en cadena nacional, calificó el ataque como una provocación sin precedentes y prometió represalias. Las palabras de Putin fueron contundentes. Quienes creen que pueden debilitar a Rusia atacando nuestras infraestructuras han cometido un grave error. Nuestra respuesta será inmediata y decisiva. Los altos mandos militares recibieron órdenes de reforzar la seguridad en todas las instalaciones energéticas clave del país. Se desplegaron sistemas de defensa adicionales, se reforzaron patrullas en las fronteras y se ordenó la movilización de unidades especializadas en defensa aérea. Sin embargo, la gran pregunta seguía en el aire. ¿Cómo había logrado Ucrania ejecutar este ataque con tal precisión sin que las defensas rusas pudieran evitarlo? Los servicios de inteligencia rusos inmediatamente pusieron en marcha una investigación para determinar cómo se filtró la información sobre los objetivos. Algunos expertos sugieren que Ucrania podría haber contado con apoyo externo en términos de inteligencia satelital y tecnología de drones avanzada. Este factor aumentó aún más la preocupación en el Kremlin, ya que revelaba vulnerabilidades que hasta ahora no se habían considerado seriamente. Mientras tanto, en Occidente, las reacciones al ataque variaron. Algunos gobiernos se mostraron cautelosos, mientras que otros aplaudieron la acción de Ucrania como un golpe estratégico contra la maquinaria de guerra rusa. En círculos diplomáticos, se empezó a debatir si este evento podría acelerar el fin del conflicto o, por el contrario, intensificarlo aún más. Pero lo que nadie podía negar era que el tablero de juego había cambiado radicalmente. Rusia ya no era la que dictaba las reglas, sino que ahora estaba en la incómoda posición de responder a un ataque que expuso sus debilidades más profundas. El verdadero desafío apenas comenzaba.